¿Qué tal? ¿Cómo le va a ustedes? Muy buenas noches. José, buenas noches. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas noches. Una cosa muy breve quería contarte. Vos sabés que yo leí el diario la última semana y miraba, por ejemplo, las noticias destacadas. Estaba la pelea de Carrió y Cobos. Yo me preguntaba, ¿a quién le puede importar, cuando falta más de un año para las elecciones, toda la pelea Carrió-Cobos? ¿A alguien le importa realmente esa pelea? Después seguía mirando el diario y veía, por ejemplo, que de las cosas que a mí me preocupaban casi no veía nada. Después veía algunos diarios, por ejemplo, y notaba que está todo mal, que es todo negativo, todo perdido, estamos en el horno, nos vamos a caer al abismo. Entonces yo decía que muchas veces la comunicación está provocando en la sociedad una ansiedad enorme, y aparte está la sociedad reclamando medidas que quizás se están tomando, pero no las pueden ver porque hay tanta información tergiversada que efectivamente se está desinformando a la gente. Y lo digo con un mea culpa, yo también soy periodista. Ayer, por ejemplo, estábamos todos con un supuesto psicópata que había tomado una funeraria, que había convencido a 4 personas que era un buen tipo, que estaba investigando para Gendarmería. 8 horas tomada la funeraria, con 2 rehenes que eran policías, y se empezaron a contar una cantidad de historias, y por ejemplo escuchar a las vecinas que venían de la peluquería y le hablaban a los periodistas como si supieran, tenían información de primera mano. Entonces, me parece a mí que es el momento de empezar a hablar de los temas que realmente a nosotros nos preocupan, los temas que nos ocupan. Por eso estamos junto a Ricardo Echegaray, lo que es titular de la FIP, para hablar de los temas que nos ocupan a nosotros y de los que tanto se hablan. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal, José? Tengo una pregunta. Muchos dicen que hay que bajar los impuestos. ¿Esto efectivamente es cierto o no? Dicen que Argentina paga impuestos muy caros, impuestos regresivos, impuestos distorsivos, el impuesto al cheque dicen que es distorsivo, el IVA dicen que es distorsivo. Se dicen tantas cosas y uno a veces escucha a múltiples consultores con distintas opiniones y hay que tenerlas en cuenta, pero las experiencias que tenemos en la Argentina de reducción de impuestos, en líneas generales nunca han traído aparejado un mayor nivel de actividad económica ni soluciones a grandes hipótesis. Hemos bajado el IVA. Recordemos que del 21 se bajó el 19 y no cambió ninguna situación, mejoró económicamente la vida. En aquella oportunidad, durante el gobierno de la Rúa, lo que se dice es que se lo comieron los comerciantes, esos 2 puntos de IVA. Pero, por ejemplo, el año pasado el presidente de los Estados Unidos, en el marco del plan de estímulo, hizo devoluciones impositivas a las familias. Más allá de que en Estados Unidos tienen otro sistema impositivo, ¿no? Pero directamente le llegaban cheques a las familias y le devolvían dinero de esos impuestos. ¿Una medida así no motoriza gasto, por ejemplo? No, mire, eso en Estados Unidos, ¿no? En Argentina hemos tomado otras medidas que han sido calificadas muy positivas, inclusive por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE. Se ha validado mucho las políticas activas que adoptó la doctora Cristina Fernández a partir de noviembre del año 2008, en plena crisis, Y hubo una reducción de impuestos importante en lo que nosotros, desde nuestro punto de vista, desde nuestra posición política, era oportuno tener en cuenta. ¿En qué caso los trabajadores? Había que garantizar el empleo en la Argentina, la actividad y el consumo, porque todos sabemos todo que la crisis generó un cierre de compra de productos argentinos, se cayó el comercio exterior. Hicimos una reducción de impuestos que todavía se mantiene vigente en un programa que se llama Promoción y Protección del Empleo. Por un lado se llevó adelante el blanqueo laboral y por otro lado se mantiene un programa donde el empleador que contrata a un nuevo trabajador y se obliga por 2 años a mantener el nivel de la plantilla de trabajadores, durante el primer año por el nuevo trabajador paga solo el 50% de los aportes. ¿Y tienen números puntuales de cuántos trabajadores, por ejemplo, el caso de Don Carlos, ¿no? ¿Cuántos trabajadores en negro pasaron a estar en blanco a partir de este programa? Se incorporaron en forma global dentro de este programa de promoción y protección del empleo durante el año 2009. Plena crisis, Más de medio millón de trabajadores. Y ahora estamos cerca de los 600.000 trabajadores que están dentro de este programa y que además los contratan empleadores que se obligan por 2 años a mantener su plantilla laboral. Esto es muy importante y eso sí es una política activa, muy decidida de la Presidenta de la Nación, que ha dado sus resultados. Indudablemente, si la crisis financiera, económica internacional hubiera impactado muy de lleno en la Argentina, como impactó en Grecia, en España, los niveles de pérdida de empleo hubieran sido otros. Acá se tomaron decisiones y llevamos
un trabajo muy positivo, donde del piso que tuvimos de 6.800.000 trabajadores en blanco, ya estamos arriba de los 7 millones de trabajadores en blanco. Esto es muy importante. Sin embargo, todavía el trabajo negro abarca cerca del 36, entre el 35 y el 38% de la población activa. Hay mucho para trabajar en ese sentido. No, creo que estamos en guarismos menores ya en estos momentos. Estamos hablando abajo del 36. Pero hay que trabajar mucho y creo que hay medidas que se tomaron de actividad que se desempeña de manera individual, como fue la nueva ley monotributo y el monotributo social. Estamos hablando de decisiones, de tipos impositivos, de estructuras impositivas que son más sencillas para la gente. Y para la gente que trabaja se puede regularizar. Puede el día de mañana pensar que va a tener la jubilación y que va a tener también la posibilidad del acceso a la obra social, que es fundamental. Es muy, pero muy importante en una Argentina que camina, que trabaja y donde, francamente, no está todo tan mal. Inclusive aquellos que se han mayormente beneficiado del modelo, saliendo rápidamente de la crisis del año 2009, pudieron cambiar el auto, han estado en la costa de vacaciones. Sí, los que más se beneficiaron con el modelo han podido rearmar nuevamente ese ciclo virtuoso de la actividad económica. Y obviamente a nosotros nos queda todavía asignaturas pendientes. Ahora, con aquellos que no se beneficiaron todavía tanto del modelo. Usted sabe que habrá visto hoy que el campo iba a hacer un paro, finalmente no lo hizo. Y yo escucho permanentemente que la injerencia de las retenciones es casi el superávit fiscal de la Argentina. ¿En cuánto impacta lo que la Argentina retiene a los productores agropecuarios en la recaudación total? Un dato saliente. Las retenciones, mal llamadas retenciones, pues son los derechos de exportación. Concepto aplicado ya y aceptado por la Organización Mundial del Comercio, todo el mundo. Una gran cantidad de países ya han recurrido al cobro de derechos de exportación. Son el eje central para la redistribución de la riqueza. Son tributos que quedan bajo la administración del Gobierno Nacional, con el cual se sostienen un montón, un paquete de planes de acciones directas del Estado. Lo que el Estado lo hace en gran parte con lo que recauda de retención. Y la verdad es que en el total de la recaudación, cuando presentamos todos los meses cómo evolucionamos, va variando mes a mes y año tras año. Claro. Hasta el 2008, hasta octubre del 2008, la recaudación entre derechos de exportación y derechos de importación era un motor muy importante de la recaudación, llegaba inclusive a superar el 20-25% del total de lo que recaudaba la Administración Federal de Ingresos. 20-25%. Sí. Pero de hoy en día estuvimos con derechos de exportación y derechos de importación producto de la crisis mundial y de que el comercio exterior no estuvo floreciente, con niveles abajo del 20%. Ahora hay que tener en cuenta que hay que separar lo que son derechos de exportación del sector agrícola ganadero de lo que son el derecho de exportación de todo el resto de las manufacturas, y también hay que separar los derechos de importación. Entonces ahí hablamos ya de un componente que está dentro del 8-10% de la recaudación. Y además, por ejemplo, puntualmente, dentro de lo que son derechos de exportación, los hidrocarburos que tributan mucho más y que incluso tienen las famosas retenciones móviles, aunque no le guste llamar retenciones, pero que está el esquema móvil en hidrocarburos. No es que no me gusta. A nivel mundial, técnicamente esto se llama derechos de exportación, como están los derechos de importación. Y también hay un dato saliente. El productor agropecuario, el primer eslabón de la cadena, no paga directamente derechos de exportación. El que paga es el que exporta. Y los que exportan en la Argentina son grandes compañías que van comprando a lo largo de la cadena comercial. Por tanto, a veces hay que clarificar y trabajar de manera pedagógica para explicar cuál es realmente el fenómeno del pago de los derechos de exportación. Que no los paga el productor, lo está pagando el último eslabón de la cadena, el exportador. Y no todos exportan. No todos exportan, son muy pocas las compañías que exportan. Lo que hacen estas compañías generalmente es trasladar el precio al precio que están comprando el producto, los derechos de exportación. Pero en líneas generales hay que tener en cuenta que no todo lo que se produce paga derechos de exportación. Ahora, dicen que va a ser una cosecha récord de soja. Sí, seguramente.